¿Es el momento de Gareca? Es el momento. Manos en los bolsillos. Lentamente se sienta Ricardo Gareca. Nosotros en vivo en la sala de conferencia acá en el Estadio Nacional. Bien, buenas noches. Vamos a escuchar en vivo al técnico de La Roja acá entonces en ADN. Chilena, Ricardo Escuchamos las consultas. Gareca. Primera pregunta, Chilevisión. Ricardo, buenas noches. Un primer tiempo me queda claro, ¿no? Que Argentina amplio dominio y un segundo tiempo donde mejora Chile, pero también donde hay, a partir de los segundos 45 minutos, cambios posicionales y también incorporación de otros jugadores, lo de Ormazábal, el cambio posicional de Loyola, el ingreso de Altamirano, que le dieron una frescura al equipo y quisieron retroceder a Argentina. Ese cambio específicamente, el de Loyola en la posición en donde viene jugando en Independiente, ¿es un cambio en el que usted se convence hoy frente a Argentina o es un cambio que de alguna manera logra un consenso con el equipo que estaba sufriendo en ese momento ese primer tiempo frente a Argentina? Bueno, buenas noches. Bueno, es un cambio que sucedió hoy, o sea, después uno se va convenciendo a través de actuaciones. En cuanto a la actuación en el segundo tiempo, bueno, el equipo fue corrigiendo cosas y logramos emparejar. El primer tiempo nos costó demasiado acomodarnos, no podíamos recuperar la pelota, el equipo en general lució deslucido. Y con una selección como Argentina, lucir deslucido y recibir un gol como el que recibimos, o sea, donde lo que menos había que hacer era que Argentina tuviera espacio, sobre todo para poder hilvanar, que tenga la pelota en un sector de su propio campo o que con un manejo de pelota, pero que no encuentre en los últimos metros la claridad o el espacio que tuvo en el gol, por ejemplo, y en algunas otras jugadas. Segundo tiempo, en ese aspecto, Loyola se acomodó mejor en la mitad de la cancha. Siguiente pregunta, ESPN. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, lamentablemente el margen ya es definitivo y usted lo decía, quizás estas actuaciones y las posiciones de los jugadores, puntualmente por lo que le consultaba el colega de Felipe Loyola, usted lo ve en cuanto a los resultados en cancha. Pero ¿a usted no le parece que el rendimiento que Felipe Loyola estaba teniendo en Independiente en esa posición habitualmente no lo podía considerar como titular, y entendiendo también la buena temporada que está teniendo Fabián Ormazábal como lateral, también en la Universidad de Chile, le podía dar lo que usted quería, ese refresco y esa pierna para poder quizás presionarle un poco más a Argentina y poder recuperar el balón? Muchas gracias. Puede ser. Todo el análisis que hiciste puede ser. Está bien, está dentro de las posibilidades y acepto cualquier análisis de esta característica, que en definitiva puede ser una crítica, sí, o sea, puede ser. Venía sosteniendo, la intención mía o nuestra era más sostener algo en la cual creímos que era bueno, porque el rendimiento ante Perú, ante Venezuela, con Paraguay y con Ecuador funcionó. Si bien no hubo resultados que fueron los que buscamos, de todas maneras quedamos bastante conformes con un determinado rendimiento y nos costó. Al costarnos, bueno, después tratamos de corregir en el segundo tiempo, el equipo tuvo una buena respuesta. Pero puede ser toda la introducción que hiciste, sí, vale, puede ser, ¿no? Siguiente pregunta, Octava Pasión. Escuchamos a Ricardo Profesor, acá en vivo por acá. ADN, en Nacional. Le quiero preguntar por el rendimiento de Alexis Sánchez. Quizás en el primer tiempo se vio un poco más lento de lo habitual. También se entiende porque no viene jugando y ha estado en lesiones constantes, pero en el segundo tiempo cambió un poco ese juego. ¿Cuál es su evaluación final de este Alexis Sánchez que estuvo hoy en cancha? Yo creo que hizo un buen partido. Hizo un buen partido porque coincido en el tiempo que estuvo bastante inactivo. Buscó, intentó, tuvo una situación importante
Y en el segundo tiempo también se encontró más, se movió un poco más, pero porque lo ayudó también el equipo. El equipo pudo recuperar más, pudo ganar más jugadas, entonces se lo vio más activo que el primer tiempo. El primer tiempo, lógicamente, que más que nada nosotros no podíamos encontrar el balón, entonces eso lo perjudicó en el juego a él también. Entonces, en definitiva, yo creo que la actuación de él, dado la inactividad que venía o la poca continuidad que venía teniendo, a mí me dejó conforme. Radio ADN. Por acá atrás, Ricardo. Qué Acá golpeado al que fondo. está Gareca, ¿eh? Estamos acá en vivo para Radio ADN. Quiero seguir acá en la línea del colega con otro de la generación dorada, con Arturo Vidal. La nominación de él, la convocatoria, fue bien cuestionada en el medio por su momento futbolístico que está en Colo-Colo. Quisiera saber cuál es el análisis que hace del primer tiempo que pudimos ver del King, porque en lo físico lo vimos un poco tocado. Reitero que en Colo-Colo, más allá de que sabemos que hay distintos niveles para usted de lo que se muestra en la selección que lo de cada club, pero quiero saber cómo lo ve usted a Arturo Vidal y si cree que todavía tiene el nivel para estar en selección en lo futbolístico, porque sabemos que de liderazgo puede ser, pero en lo futbolístico si aún lo ve en alto nivel. Bueno, fue en este caso un cambio táctico que veíamos y que creíamos que era necesario, dado el trámite del partido, dado el rival, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que depende de él, ¿no? O sea, estrictamente depende de él. Muchas veces esta clase de figuras como es él, lógicamente que pasa el tiempo y se le exige mucho más o se le exige por lo que él demostró a través de toda su historia. Entonces, por ahí el análisis es bastante cruel. Entonces termina siendo afectado, pero él es un jugador de mucha categoría, es un jugador muy inteligente, que quizás a lo mejor alguna molestia que pudo haber tenido esta temporada, en la temporada pasada cuando salió campeón, tuvo mayor continuidad, después en esta temporada arrastró algunos inconvenientes, pero tiene un amor propio muy importante, es un jugador que mantiene la jerarquía. En ese aspecto va a depender de él, por supuesto, ¿no? En todo lo que él quiera sostenerse, por lo menos, ¿no? El tiempo, lógicamente, que el tiempo es importante para todo el mundo, pero yo creo que él puede seguir. O sea, simplemente fue algo táctico en la cual no es una responsabilidad de él, es una responsabilidad mía. Y bueno, o sea, el equipo no se pudo acomodar en el primer tiempo como pensaba, y tuve que corregir en el segundo tiempo, pero no es un problema de él, en definitiva. Bueno, no fue un problema de él, fue un problema mío, en la cual por ahí a lo mejor no se pudo ubicar bien dentro del campo de juego. Siguiente pregunta, TNT Sports. Por acá, Ricardo. Bueno, nadie imaginó este escenario, ¿no? Me imagino que ni usted ni nadie estará a 3 fechas del término de las clasificatorias virtualmente eliminado. ¿Usted ya siente que Chile está fuera de esta Copa del Mundo, quedando 2 partidos de visita, solo uno de local? Y lo otro es porque el equipo, usted lo dijo ayer, que era un equipo suelto y no tenso. No se dio entró el equipo apretado, el equipo tenso, el equipo, no sé si nervioso o no, pero sobrepasado por Argentina. Sí, o sea, el primer tiempo no nos pudimos soltar, pero sobre todo nos costó recuperar el balón. Argentina con una gran movilidad, pero hay que tener cuidado con esas movilidades porque el plan más que nada era reducirle los espacios, que Argentina no encuentre espacios, sobre todo en situaciones ofensivas, que es donde más te lastima. Y era un partido para trabajarlo, para tener paciencia, para llevarlo con tranquilidad, o sea, con mucha actitud, pero esperar nuestras oportunidades, esperar nuestros momentos, entendiendo, por supuesto, la necesidad de ganar, pero son partidos que no se ganan así nomás, o sea, son partidos que, aún teniendo, quizás en el balance final, no sé, o sea, ustedes por ahí, yo ahora estoy muy acelerado del partido, como para
para tener en la cabeza cuántas situaciones tuvo Argentina, cuántas situaciones tuvimos nosotros, quizás a lo mejor fue pareja, pero tuvimos nuestras situaciones como para poder empatar o inclusive ponernos arriba en el marcador a los 5 minutos, pero bueno, nos costó en ese aspecto. Entonces es un partido que uno se le presenta la situación y tiene que aprovecharla y tiene que evitar, sobre todo, no porque Argentina no tenga el mérito suficiente de poder complicarte aún estando bien parado, pero lo que más me duele es el gol que hemos recibido, ¿no? Lo que más me duele es el gol que recibimos de la manera que lo recibimos. Eso sí me provocó un determinado, digamos, fastidio, porque si hay algo que remarcamos, si hay algo que trabajamos durante la semana, era tratar de que no nos agarren mal parado, digamos, ¿no? Entonces, que no tenga la facilidad que tuviera Argentina para concretar algo que concretó. Entonces, eso es, en definitiva, un poco lo que más me fastidió. Pero bueno, también el equipo en el segundo tiempo tuvo una buena respuesta, ¿no? No. O sea, pero acepto también de que, viste, cuando se reducen las posibilidades y cuando es ganar el 100% de los puntos, y no solamente eso, sino que los rivales tienen que perder, tampoco no soy, si bien esto es fútbol, no me encuentro tampoco en el mejor estado de ánimo como para agarrar y decir, bueno, a ustedes en un momento cuando faltan 6 fechas, cuando faltan estos partidos locales que hay que ganarlo y cuando no se gana y cuando encima se termina perdiendo, tampoco, viste, no, digamos que no puedo maquillar un estado de ánimo en la cual sé que cada vez está más complicado todo. Pero bueno, o sea, tenemos que viajar a Bolivia y tenemos que sí o sí traer un resultado importante que nos permita por lo menos esperar. Siguiente pregunta, Radio Agricultura. Ricardo, por acá. Recuerdo del partido con Ecuador cuando ingresa Fernando Sampedri, un jugador que se caracteriza por el juego aéreo. Chile prácticamente no le tiró un solo centro. En este partido, sin tener un centro delantero natural, porque ni Alexis ni Dávila son centrodelanteros naturales, hoy Chile lanzó muchos centros, sobre todo en el segundo tiempo, o solamente en el segundo tiempo, al área de Argentina, que controló bien o el Dibu Martínez o los centrales argentinos. Ya con el partido puesto, ¿se arrepiente de no haber convocado un 9 o sigue sosteniendo y justificando el hecho de no traer un centro delantero, considerando que por ahí hoy podría haber sido útil en alguna jugada de ataque del segundo tiempo? No quisiera meterlo a Sampedri en esto porque por ahí puede haber un distorsionamiento en la noticia y lo que más quiero que quede claro la integridad de Sampedri, porque él no tiene absolutamente nada que ver de todo es un jugador con una trayectoria intachable, es un centro delantero que ha hecho una carrera impresionante. Entonces, cualquier opinión que yo pueda dar, a lo mejor hasta se puede llegar a malinterpretar, y lo que menos quiero yo es que un jugador, jamás hablaría mal de un jugador, ni mucho menos. Tenemos un excelente concepto del poco tiempo que estuvo en la selección, y las ganas y el deseo que tuvo él. Estoy convencido que Chile está atravesando un proceso en el cual necesita encontrar un centro delantero que tenga la edad suficiente como para proyectarse, como para ver entonces alternativas, y eso es lo que quise, volver a contar con Alexis Sánchez recuperado, con Dávila, que de pronto está en el América jugando en la posición de centro delantero, y con otra perspectiva que de pronto para mí Chile necesita encontrar. Entonces, a mí me parece que Chile tendrá que, yo creo que nosotros y la gente, más que nada, porque pidió todo el estadio en un determinado momento, a los 5 minutos todo el estadio pedía a Sampedri y a Cabral.
Y bueno, para llegar a esa situación en la cual se pida a un jugador de 37 años, ¿no? Todo el estadio, y bueno, eso es un poco un tema de análisis también en general de lo que está atravesando Chile en estos momentos, no por la categoría del jugador, porque está fuera de toda discusión. Hablo de la edad, hablo de la posibilidad esta de que Chile necesita sí o sí imperiosamente ver ese centro delantero o encontrar ese centro delantero, y llega al extremo de que de pronto, bueno, la dirigencia en un gesto, en una gestión, logra habilitarlo o nacionalizarlo. Entonces, bueno, entendimos de que le abrimos las posibilidades, pero vuelvo a reiterar que esto también tiene que ver con rendimiento y resultado. Nosotros veníamos de cosechar 4 puntos en la doble fecha anterior, y después conseguimos 1. Entonces, ¿y es responsable los jugadores? No, soy el máximo responsable yo, pero dentro de la máximo responsable también, o sea, lo que le toque jugar a los jugadores, lo que le toque a los jugadores jugar en los minutos que le toque jugar, yo tengo que ver también determinadas cosas. Entonces, bueno, también hoy quería ver determinadas cosas, quiero ver determinadas cosas. No creo que pase por si convoco a tal jugador o no. Creo que el problema radica en otro concepto, ¿no? En el concepto en la cual Chile necesita ir encontrando jugadores que no solamente sean en la actualidad, sino también que se proyecten en un futuro. Me parece que el gran problema es ese, o el gran interrogante es ese. Bueno, de acá en más en adelante, o en todo esto lo que estamos viendo, hacia qué dirección queremos tomar, o qué dirección quiere tomar Chile, ¿no? Más que nada, porque bueno, yo te hablo en función de presente, no te puedo hablar demasiado en función de futuro, ¿no? Es un poco lo que veo. Pero es un poco, ojalá que haya podido ser lo suficientemente claro, porque lo que menos quiero es, como te voy a reiterar, traer a la discusión a un jugador de una trayectoria o de que han sido muy buenos y muy importantes, y sobre todo con el concepto que tienen ustedes acá en Chile, ¿no? Siguiente pregunta, Radio Cooperativa. Hola Ricardo, ¿qué tal? Por acá atrás. Estamos en vivo para Cooperativa Deportes. Usted hace un par de respuestas marcaba que anímicamente no está bien, o no está como cuando empezó. Lo vimos también cuando ingresó en su semblante, estaba cabizbajo, con las manos en los bolsillos, caminando muy lento. A raíz de esto, sabemos que matemáticamente, o el contrato dice que hasta que usted tenga chances matemáticas de clasificar al Mundial, sigue en la banca de Chile. Aunque en Bolivia no se dé escenario de que usted no tenga chances matemáticas, ¿usted, ante este deterioro anímico que usted mismo marca, ha evaluado renunciar una vez terminado el partido en el Alto, o usted sigue con la idea de terminar su proceso en Chile hasta que la matemática diga lo contrario? Gracias. No te entendí bien la pregunta. Usted dice que está con un deterioro anímico. Decí, o sea, más que nada, viste, formularme la pregunta más de lo que yo puedo decir, viste, o sea, formularme la pregunta que quieras decir para que yo te la pueda contestar. Le preguntaba si es que usted, a raíz de ese deterioro anímico que usted marcaba, ha evaluado, quizás por un bien personal, un bien emocional, cerrar su proceso una vez que termine el partido en Bolivia, o sigue con la idea de terminar el proceso sí o sí en Chile hasta que la matemática diga lo contrario. Sí, pelearla, ¿viste? O sea, ahora vamos a Bolivia, y ojalá, porque podamos traer el resultado que deseamos, y bueno, eso que nos mantenga, y ver un poco cómo terminan los demás resultados, y ver si las 2 últimas fechas llegamos con algunas posibilidades. O sea, yo de parte mía se lo manifesté en la conferencia de prensa anterior, en la cual les dije mi intención, y creo que Chile, sea yo o sea el técnico que decida la dirigencia en un futuro, necesita iniciar un proceso importante. Tengo el conocimiento cada vez más de los jugadores, del medio local. Eso yo pienso, desde algo muy personal, creo que eso es un buen adelanto, más allá de que los resultados no se den. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, tuve un proceso de 7 años y medio de selección, entonces tengo un determinado conocimiento. Y me parece que tarde o temprano Chile tiene que... ¿por qué? Porque
yo he reemplazado a técnicos, el técnico anterior ha reemplazado a otro técnico y en definitiva no se termina nunca un proceso. Entiendo las críticas, entiendo todo lo que conlleva a un mal resultado, pero bueno, o sea, de parte mía, más allá de este estado de ánimo, de una derrota que no le gusta a nadie, menos a nosotros, de parte mía, a mí me encantaría poder cada vez más afianzarme y tener un proceso, una continuidad. Respecto un poco a la pregunta que me formulás, ¿viste? Pero bueno, eso escapa a las posibilidades mías, más que nada, ¿viste? Es una resolución dirigencial. Radio Futuro. Escuchamos en Profe, vivo a por Ricardo acá, Gareca, técnico de La Roja, acá en el Estadio Nacional. Teniendo en ADN. consideración el tema matemático, que estamos virtualmente fuera de la próxima Copa del Mundo, ¿no le ha dado vuelta en la cabeza apostar por un recambio un poquito más forzado, por intentar dejar con experiencia, con minutaje a jugadores pensando en las próximas eliminatorias, que también van a ser muy complicadas? Sí. Sí, y bueno, y lo estamos demostrando en el sentido de que se ha afianzado Loyola, Cepeda, Osorio es un chico que tiene 21 años, o sea, y que en cierta manera Aravena, Pizarro, y bueno, yo creo que Chile necesita ir encontrando en distintas posiciones jugadores que vayan agarrando su experiencia, que vayan logrando minutos, que vayan logrando partidos internacionales, porque la única manera que uno crece es teniendo partidos internacionales, eso lo fortifica al jugador y nos hace crecer como selección. Entonces la respuesta que vos me hacés, sí. O sea, hay jugadores que me gustan, que de pronto no tienen demasiada continuidad en su club, pero me gustan. Hoy en algún momento dudé con la presencia de Asadi también como para poder incluirlo dentro del campo de juego, porque son características de jugadores que me gustan y que yo creo que necesitamos encontrar. Chile necesita encontrar una característica de eso, porque ¿viste? Históricamente ha tenido grandísimos jugadores ahí, pero que hoy en día específicamente en esa función creativa adolece. Porque viste hay que esperar que los chicos de los juveniles, o sea, en este gran trabajo que está haciendo Nicolás Córdoba, en este proceso de juveniles y todo, bueno, que vayan los chicos consolidándose en los equipos de primera. A veces les cuesta porque los entrenadores por ahí, lógicamente ante la presión de los resultados y ante todo, a lo mejor se apuesta más por jugadores de experiencia. Pero bueno, o sea, quizás a lo mejor no tengan su cabida en los respectivos equipos, pero tengan cabida en la selección, porque no es del gusto futbolístico nuestro. Ricardo, buenas noches, Radio Bio Bio, estamos en vivo. Le quería preguntar respecto de algo que dijo hace un rato sobre no dejarle espacios al rival. Y pone a Arturo Vidal con Vicente Pizarro en la mitad de la cancha, que vienen jugando muy mal en el mediocampo de Colo-Colo, dejando justamente muchos espacios en ese sector de la cancha. Me gustaría que profundizaran en qué seguimiento les hizo en estos últimos meses a esos dos jugadores para determinar su ingreso desde el primer minuto. Y respecto al centro delantero también, usted dice hay que buscar a alguien a futuro. Y el centro delantero de hoy tenía 36 años y muchísimos partidos en la selección. Respecto al delantero, les dije que nunca pude contar con un minuto de Alexis Sánchez en la eliminatoria. Ahora que lo tuve, quiero aprovecharlo, ¿viste? Pero por eso quiero ser precavido y cuidadoso con lo que digo en las palabras, porque no quiero incluir a jugadores que tengan una trayectoria inmensa. Pero usted no puede comparar a Alexis Sánchez con Sampedri, por la historia que tiene Alexis Sánchez en la selección nacional. Entonces, simplemente yo lo que le digo, o sea, o con ningún otro centrodelantero, por el pasado y la historia y todo lo que ha dado Alexis Sánchez a nivel de selección nacional. Entonces, bueno, ante la posibilidad de poder contar con él, aunque tenga 36 años y tenerlo un partido de eliminatoria en disponibilidad, ni lo dudé. Y lo dudé porque la verdad que no tuve ni un minuto de poder contarlo con él en la eliminatoria recién en esta fecha.
Y el rendimiento de los clubes, bueno, o sea, depende del rendimiento. Yo me fijo más que nada en no solamente en el rendimiento de los clubes, sino en el último rendimiento de la selección. Entonces, muchas veces pueden bajar el rendimiento en los clubes, muchas veces una cuestión táctica del entrenador, cosa que yo no me meto, también puede llevar a que el jugador que en determinado momento fue titular pase a ser suplente. Entonces, pero a mí me interesa lo que ha dado la selección también, si el jugador está sano, si fue una decisión táctica o técnica del entrenador. Entonces, bueno, yo la respeto, ¿cómo no la voy a respetar eso? Pero lo que me dio en la selección o cuando yo lo vi trabajar en la selección a mí me conformó. Entonces tengo que ver si realmente lo que está sucediendo en el club viene y sucede acá a nivel de selección. Bueno, viste, imagínate vos que si yo tengo un rendimiento o me gusta un jugador y bueno, y estoy poniendo y sacando por lo que le sucede en el club, bueno, ¿viste? O sea, no, por lo menos no lo vemos, ¿viste? O sea, yo reconozco que hoy no tuvimos el mejor rendimiento en el primer tiempo y que después a través de los cambios hemos mejorado, pero bueno, la parte táctica, que es responsabilidad mía, por ahí no acerté en el primer tiempo. Entonces eso sí, es responsabilidad mía, pero en cuanto al rendimiento de los jugadores, puede no rendir o no estar en su mejor momento en el club y después de pronto la selección puede tener una muy buena actuación o haber tenido en fechas anteriores muy buena actuación. Radio Sport Chile. ¿Qué tal, profesor? Aquí atrás, Sebastián Presidente. Saludos, estamos en vivo para Radio Sport. Profe, ¿cómo queda el plantel después de esta derrota y las seguidas de malos resultados que han venido seguidos? Y si en ese sentido el plantel sigue creyendo en este proyecto de Ricardo Gareca o en lo que usted transmite adentro, entendiendo que ir al alto no es una garantía de triunfo. Hablábamos en algún momento que Bolivia no había ganado acá y vino a Santiago y se llevó 3 puntos, que hoy día podríamos estar hablando quizás de otra historia. Bajo esa mirada, ¿qué es más importante hoy día? ¿El orgullo de Ricardo Gareca de no querer ceder ante su autoexigencia y querer terminar un proceso candidateándose para poder seguir? ¿O la descompresión de quizás un plantel y un camarín que a lo mejor con la salida de Ricardo Gareca podría aprovechar estos partidos para poder agarrar forma, para poder agarrar confianza en esta fase y así poder quizás iniciar de mejor forma una próxima preparación? No lo sé, eso no lo sé. No les sabría decir. ¿Qué es lo mejor? No lo sabría decir. La respuesta la tienen los dirigentes. Lo que ven. Eso ustedes pueden tener una percepción, por supuesto, o sea, entonces eso, y está bien, una opinión la pueden tener, pueden hacer un comentario, pero bueno, los que deciden son los dirigentes y ven que, viste, los jugadores siguen creyendo, si no siguen creyendo. Mi opinión, pero yo mi opinión ya te la respondí. Yo quiero seguir, o sea, me gusta la selección, me gustan los jugadores, me gusta hacer un proceso, tengo un mayor conocimiento de todo, pero bueno, viste, no lo decido yo, o sea, no lo decido yo. Viste, tengo la autoridad como para cambiar cosas, pero bueno, viste, o sea, esto son cosas que no te puedo decir, o sea, qué va a suceder, ¿viste? O sea, la percepción que tenés vos por ahí no la tienen los dirigentes, entonces eso es algo difícil, o sea, yo no tengo nada que decir de los jugadores, de los muchachos no tengo que decir nada, o sea, hoy, si bien no encontramos el camino en el primer tiempo, hubo una gran reacción en el segundo tiempo, ¿viste? Entonces eso me lleva a pensar que los jugadores reaccionan, que las indicaciones las aceptan y que estamos todos buscando ese camino. Pero no te sabría decir qué es lo que van a resolver los dirigentes. De parte mía, no es mi orgullo. O sea, sí, bueno, soy una persona orgullosa, ¿viste? Que en el sentido de que, bueno, no me gusta bajar los brazos. Quiero aprovechar esta oportunidad. Yo no. Alexis Sánchez. Ni remotamente cuando asumí la conducción de Chile, ni remotamente creía que iba a atravesar este momento y que me iba a sentir último en la tabla.